Bienvenidos residentes, especialistas y docentes. El día de hoy vamos a hablar sobre inestabilidad de hombro, estabilidad anterior de hombro, sobre un concepto que se viene manejando ya desde el 2014, que es el concepto de on-track y off-track. Vamos a hablar un poquitico de cómo se hacen las diferentes medidas. Vamos a aprender un poquito a hacer las diferentes medidas, a aprender con las diferentes medidas cuando tenemos un defecto bipolar y cómo se cuantifica. Hoy tenemos como conferencista al doctor Jimmy Castelar. El doctor Jimmy Castelar es de Cartagena, de aquí de Cartagena. Realizó su pregrado en la Universidad de Cartagena, luego se fue a Bogotá y realizó su posgrado en la Universidad Nacional. Y actualmente se encuentra realizando el fellow en cirugía de hombro y codo en la Fundación Santa Fe. Jimmy, bienvenido. La verdad, muchísimas gracias por ofrecerte a darnos esta charla. Bienvenido, Jimmy. Listo, Jorge. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todos los participantes. Esperando que con prontitud recuperemos ya la vida normal y salgamos de esta situación tan compleja en la que estamos. Ojalá se encuentren muy bien y cuidándose, ¿no? Como debe ser con sus familias. Como bien decía Jorge, esto es un concepto que es nuevo. Se está hablando más o menos desde 2014 en adelante, gracias a su principal defensor, que es el doctor Giovanni Giacomo, italiano, ¿no? Esta es una charla que yo di en el congreso anual que hace el Departamento de Radiología en la Fundación Santa Fe, porque ellos querían ver el concepto de nosotros como ortopedistas y si había algún tipo de discordancia entre la medición que ellos hacían y la metodología que usábamos nosotros. De manera que no quise enfocar la charla, eso es una charla que está dirigida netamente para radiólogos, pero es muy puntual para nosotros como ortopedistas que debemos conocer el concepto y aparte pues, en ella enseño cómo hacer la medición, porque en la parte del tratamiento, digamos que no hay un consenso en diferentes aspectos como los factores de riesgo, como la importancia de los mismos. Hasta el 4% de las reparaciones que se hacen pueden fallar sin tener ningún tipo de efecto óseo ni en la glenoides ni en la cabeza humeral. Y definitivamente este aspecto, el porcentaje de pérdida ósea que indique una reparación con un bloque de hueso es muy variable. Desde que se empezó a hablar de esto, se ha descrito pues, que la pérdida crítica va del 20%, del 25%, 13%, 10%, 17%, pero no hay un consenso, no hay un parámetro que todavía sea universalmente aceptado y digamos que esto está en constante reevaluación. Entonces, abordar la parte, el tratamiento, eso lo hablábamos con Jorge, yo creo que lo podemos hacer en otra charla, que ya digamos que requiere un grado de evidencia un poco mayor. El objetivo principal de esta charla es básicamente comprender es el concepto track on track, para qué sirve, valorar su utilidad como tal. Entonces, este es el artículo que yo creo que es la madre de toda la presentación que les estoy mostrando. Ojalá le tomen un pantallazo y lo puedan revisar cada uno después de manera personalizada, porque es donde el doctor Giovanni Giacomo y Henry Eiji Itoi hacen la descripción del concepto de las lesiones off track on track y sobre todo del cambio de la evolución, digamos, de lo que se conocía antes con las lesiones enganchantes y no enganchantes en el contexto de una inestabilidad de hombro, hacia este concepto nuevo de on-track, off-track, que básicamente a español solo traduce lesiones por dentro de la pista y por fuera de la pista. Ya vamos a ver por qué. Teniendo en cuenta que también tenemos pues, compañeros de primer y segundo año acá en esta conferencia, pues es bueno hablar de los estabilizadores del hombro y sobre todo del compromiso que tienen durante una luxación del hombro. Esta foto me gusta mucho porque es un corte axial donde se ve la relación normal que tiene la cabeza humeral con la glenoides y vemos que el segmento anterior de la glenoides, no sé cómo activar aquí el puntero, déjenme ver si lo puedo activar, lo láser sí. Este segmento anterior de la glenoides está conformado por un hueso que es denso, que es compacto, que es duro, y que cuando existe una luxación, la cabeza humeral se va a desplazar hacia anterior. ¿Qué pasa? Que se va a presentar un contacto que sea normal entre este segmento anterior, la glenoides, y el segmento posterolateral de la cabeza humeral, que está formado por un hueso que es esponjoso y que es mucho más débil. Y que al entrar en contacto con la glenoides, que es más duro, pues claramente siempre va a dejar una secuela. Que ese hueso cede. Y esa secuela se conoce como la lesión de Hill-Sachs, en honor a los dos radiólogos estadounidenses que por allá en la época
época de 1950 pues lo describieron. Pero no solamente se afecta a la cabeza humeral, también a nivel de la glenoides pueden presentarse diferentes grados de lesión, se conocen como las lesiones de Bankart, y se puede presentar, digamos, desprendimiento solamente del complejo cápsulo-labral, el Bankart típico, o ya un compromiso, una fractura a nivel del reborde anterior de la glenoides, que es lo que se conoce como el bony Bankart o la lesión de Bankart ósea. De manera que tenemos dos lesiones, en cada una en un hueso diferente, en el húmero y en la glenoides, que se presentan pues, durante una luxación anterior de hombro. Aquí vemos cómo se hace contacto normal y cómo queda el defecto. Es un hueco que queda en todo el segmento posterolateral de la cabeza humeral. Y aquí vemos el bony Bankart, que es la lesión ósea en el reborde anterior de la glenoides. Entonces, ya entrando a hablar específicamente de cada uno de esos defectos, vemos que casi que en el 90% de todos los pacientes, a pesar de la gran variabilidad que hay en los diferentes estudios, pero digamos que en los últimos estudios, los más recientes, se habla de tasas de hasta el 89 al 90% de pacientes que se presentan con un episodio de una primera luxación de hombro, ¿sí? Y que tienen una lesión glenoidal, que puede ser un Bankart típico, puede ser ya un bony Bankart. Entonces, siempre debemos sospecharla y siempre debemos buscarla. A pesar de que la resonancia magnética es un examen que es muy útil para valorar las lesiones de la glenoide, las fracturas en ese reborde anterior de la glenoides y de las estructuras ligamentarias, digamos, periarticulares, no es el gold estándar. El gold estándar actualmente, hoy, mayo de 2020, es la tomografía axial computarizada y sobre todo la reconstrucción tridimensional con y sin supresión de la cabeza humeral, que nos permite valorar desde diferentes planos, pues es tridimensional, la lesión. Entonces podemos valorar su tamaño, su extensión y el tipo. Hay algunos estudios que han descrito el uso de la resonancia magnética tridimensional, pero digamos que los software que estos estudios han usado todavía no son comercialmente, pues, no están comercialmente disponibles. De manera que sí, en el futuro puede haber un cambio hacia la resonancia, pero en el momento, hoy, repito, mayo de 2020, el gold estándar es la tomografía axial computarizada para reconstrucción tridimensional a este respecto, para valorar el defecto glenoideo. El tamaño crítico no es más que la lesión mínima, digamos, o la fractura mínima en ese reborde anterior de la glenoides, este segmento, capaz de ocasionar una luxación recidivante del húmero, perdón. Y esto se ha medido en diferentes estudios biomecánicos y cadavéricos, y básicamente del diámetro antero posterior de la glenoides corresponde más o menos un 25%, lo cual es más o menos 6 milímetros. Digamos que ese es el punto de corte, pero el problema que tiene esto es que hay una gran variabilidad en los diferentes estudios. Y Toy, que fue el primero que empezó a hablar de esto, lo tasó en 21%, luego bajó a 9%, luego volvió a subir al 17.3%, pero digamos que el punto de corte que tiene más evidencia en la actualidad es el del 25%, bueno, 20-25%, que es el que ha defendido siempre Giovanni Di Giacomo. Ahora, también existe una zona subcrítica, es decir, pacientes que no alcanzan a tener una lesión crítica, que les luxa el hombro, que les da una recidiva, pero que tienen una tasa de desempeño funcional de su hombro que es inaceptable. Esto básicamente se ha dado en pacientes que son deportistas de alto rendimiento o deportes de alto impacto, en los cuales digamos que necesitan una funcionalidad, digamos, top de su hombro, ¿no? Y que tienen pues claramente por encima del 13.5%, que es el valor que han definido para esta zona subcrítica. Digamos que hay alto riesgo de falla de reparación de Bankart cuando se hace la misma. De manera que hay que tenerlo en cuenta. Y este es el artículo de ese autor, Shaha, en el año 2015, describe ese pequeño precepto, ¿no? Entonces, tenemos ya dentro de esto 3 escenarios, que son los siguientes. Un escenario inestable, que es cuando pues, son las lesiones mayores o el efecto glenoideo de 20 al 25%. Una zona subcrítica, digamos, la zona gris, por así decirlo, que va entre el 20 al 13.5%. Entonces ahí tenemos que empezar a valorar diferentes aspectos del paciente, como por ejemplo si el paciente es menor de 20 años, o el paciente sufre de hiperlaxitud ligamentaria, o si el paciente practica deportes de alto impacto, o si es hombre. Sí, todos son factores que, digamos, inclinan la balanza más hacia hacer una cirugía reparativa de la lesión de Bankart que está presentando. Y pues, por debajo del 13.5% es el tercer escenario, que es de los pacientes pues, que son estables, por así decirlo.
Ya podemos pasar entonces, viendo que dejamos un poco claro lo de las glenoides, pasamos al húmero, a ese defecto de Hill-Sachs en el segmento posterolateral de la cabeza. Y a pesar de que la prevalencia es muy alta, mire que hasta el 100% de los casos, como describió Burkhardt en el año 2000, se presentan, tiene un lunar, tiene un defecto, y es que no hay un método universalmente aceptado para poder hacer la medición del defecto de Hill-Sachs. Se han descrito varios, ya les voy a ilustrar un par de ejemplos, pero eso es un problema, porque si no tenemos una manera de cuantificar la lesión de Hill-Sachs, pues claramente la medición que hagamos no va a ser tan confiable como nosotros quisiéramos, ¿no? Y esta foto quise traérsela porque es una foto muy bonita donde se ilustra parte de la biomecánica de lo que Burkhardt y Diviert en el año 2000 escribieron como las lesiones enganchantes y las lesiones no enganchantes. Y ellos se refieren más que todo al trazo, la lesión de Hill-Sachs. Tienen que a medida que este trazo que estoy señalando es más horizontal, cuando el paciente tiene su brazo neutro y hace una abducción y rotación externa de su brazo, es en el movimiento, digamos, en el arco de movimiento en el cual ocurren las luxaciones de hombro, ese trazo que era horizontal se va a volver vertical y tiene más chances, por así decirlo, de engranar con el segmento anterior de la glenoides. ¿Qué pasa con el trazo si es vertical? Lo más probable es que cuando el paciente haga abducción y rotación externa, ese trazo pase de ser vertical a ser horizontal, y al ser horizontal, pues tiene menos chances de engranar con el segmento anterior de la glenoides. Y con eso ellos definían las lesiones enganchantes y las no enganchantes para definir, pues valga la redundancia, si el paciente tenía alto riesgo o no de fallar en cuanto a una reparación de bancar o una combinación con una reparación de remplissage. Entonces, bien, no tenemos un método universalmente aceptado para poder medir la lesión de Hill-Sachs. Eso es un defecto de este concepto. Nada es perfecto en la vida, por así decirlo. Y si no tenemos un método para medirlo, pues mucho menos vamos a tener un punto de corte, un tamaño crítico, como si lo hay en las glenoides. Se han descrito pues, 40, 25% como tamaño crítico, pero 25% de qué. Son los dos estudios que yo les traigo, de donde les ilustro pues, los autores que intentaron hacer una medición. El primero hace una medición del radio de la cabeza humeral y mira la profundidad del defecto y mira si este defecto es mayor al 25% de este radio. Y es así, él considera que es una lesión crítica. Lo mismo este autor en el 2010 habla de 5 octavos del radio, más o menos 38%, pero esto no está ni validado, ni es tan reproducible, ni está universalmente aceptado. Entonces, no lo puedo recomendar, solamente lo traía a manera ilustrativa. Pero entonces el doctor Gimel, cuando va a hablar del tracto glenoideo, bueno, era importante que tuviéramos todas esas bases de las lesiones glenoideas, las lesiones de Hill-Sachs, y ya con eso en la cabeza, con el concepto claro en la cabeza de las lesiones bipolares, es decir, lesiones que combinan defectos glenoideos y lesiones de Hill-Sachs, podemos ya empezar a hablar del tracto glenoideo. Perdón. Y el tracto glenoideo no es más que esa área de contacto que hay entre la glenoides, un segmento de la glenoides, la cara articular de la glenoides, con un segmento de la cara articular de la cabeza humeral. Y lo que pasa es que a medida que nosotros hacemos una elevación del brazo en esta posición y en rotación externa, pues esa área de contacto va a cambiar desde inferomedial hacia superolateral. Y ese trayecto o esa área de contacto que aquí está señalado es lo que corresponde al tracto glenoideo. Ese es el concepto que quiero que se lleven a casa y que después pueden complementar. Un tracto glenoideo, esta pista que estoy señalando, íntegro, garantiza una adecuada estabilidad de la articulación glenohumeral. Un tracto glenoideo morfológicamente comprometido con alguna lesión, pues claramente va a comprometer la estabilidad y puede llevar al paciente a una luxación recidivante de hombro. Recuerden que las lesiones bipolares, es decir, la presencia de Hill-Sachs va a bancar cuando es una luxación de primera vez se puede presentar hasta en el 70% de los casos y hasta casi en el 90% de los casos de luxaciones recurrentes. Siempre, lo fundamental de esto es que siempre lo sospechemos. Entonces tenemos ya el concepto claro de lo que es la pista glenoidea. Ahora, el diámetro glenoideo no es más el diámetro antero-posterior de la glenoides vista de frente. Recuerden que vista de frente la glenoides tiene la apariencia de una pera, con un segmento superior que es un poco más pequeño y un segmento inferior que es una esfera un poco más grande. Ese diámetro desde anterior a posterior va a ser mayor a la pista glenoidea. ¿Y eso por qué?
básicamente porque esta parte que estoy señalando, que corresponde a el segmento posterior de la glenoides, va a estar empujando el manguito rotador hacia afuera, la inserción del manguito. Aquí lo he señalado. ¿Qué pasa? Que esa área que más o menos corresponde a un 16% de todo el diámetro antero-posterior de la glenoides no va a estar en contacto con la cara articular de la cabeza humeral. Lo que nos lleva a que si le restamos ese 16% al 100% del total del diámetro de la glenoides, nos quedamos solamente con un 84%. La cara articular de la cabeza humeral está en contacto con la glenoides. Esta es la pista glenoidea real. Por eso es que siempre que hacemos la medición en la glenoides, tenemos que sacarle el 84%. Esto es un dato clave, ya que lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a usar siempre dentro del esquema mental que usamos para hacer la medición de la pista glenoidea. ¿Qué pasa cuando tenemos una lesión del labrum? Tenemos una lesión, perdón, de la glenoides anteroinferior ósea, una fractura de ese nivel. Pues que tenemos que restarle ese 100%, primero el 16% que está en contacto con el manguito. Y segundo, ese defecto, ese hueso que se perdió, ese hueso que ya no está. O sea que la pista glenoidea real, el 84%, se va a estrechar. Pues ese defecto que aquí está señalado por el numeral A, tenemos que restárselo el 84% y el numeral B, ya es con la resta, pues básicamente va a corresponder ya al defecto que tiene ese paciente realmente. ¿Sí? No el ideal, sino el real, o sea, con el defecto sustraído, por así decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a medir esto? Pues recuerdan que yo al principio decía que en la valoración imagenológica siempre debemos solicitar ¿una qué? Una tomografía axial computarizada simple y con reconstrucción tridimensional, con y sin supresión de la cabeza humeral. Y ya vamos a ver por qué. Porque siempre dentro del esquema mental que debemos tener, hay que empezar por la glenoides. Siempre debemos, como la glenoides va a ser nuestro norte, nuestro faro. Empezamos por la glenoides midiendo el diámetro ideal antero-posterior de la misma. Entonces, para esto hay dos diferentes formas de hacerlo. Uno es usar el hombro contralateral que no está afectado, que no tiene ningún tipo de lesión, y que casi en la mayoría de las tomografías que se ordenan, pues a medida que se hace la tomografía en un lado, pues ahí mismo, en el mismo equipo se incluye la del otro. Uno lo único que tiene que hacer es solicitarla en la orden. Y hace la medición en la glenoides que no está afectada. Pero el método que usamos en la Fundación Santa Fe es básicamente usar la glenoides que se encuentra enferma, la que tiene la lesión. ¿Cómo puede hacer uno esa medición? Pues básicamente utilizamos el concepto de que la glenoides inferior es una esfera perfecta y que como esfera perfecta tiene que ser totalmente circular, pero que no contamos con un segmento anterior porque ahí está el defecto. Y nos vamos a basar en la medición en el segmento inferior que estoy señalando aquí, la misma, y el defecto y el segmento posterior. Con base en estos dos segmentos vamos a armar un círculo que en la mayoría, digamos, de programas de radiografías disponibles, la mayoría de los software, podemos hacerlo, o si no pues podemos, la otra opción es tomar la foto, pasarle un Paint y en un PowerPoint, perdón, y en el PowerPoint pues hacer la medición. Usamos como base el segmento inferior de la glenoides y posterior armamos el círculo. Ya cuando armamos el círculo perfecto, pues ahí vamos a medir el diámetro antero-posterior ideal, ojo, ideal de ese paciente, el que debería tener pero no tiene porque está lesionado. Y luego a ese diámetro le vamos a restar el defecto que aquí está señalado en rojo que tiene ese paciente. Eso lo vamos a medir. Entonces ya tenemos dos mediciones, el diámetro antero-posterior ideal y tenemos el diámetro del defecto. Luego, por una regla de 3 simple, pues vamos a ver cuánto de ese defecto corresponde, digamos, en porcentaje de ese diámetro, para sacar, pues, valorar si la glenoides se encuentra en una zona crítica o subcrítica. Pero lo importante de esto es saber que este diámetro no es el área de contacto real. Recuerden el numerito clave mágico que les mencionaba anteriormente, era el del 84%. De manera que el tracto glenoideo real solamente lo vamos a tener cuando multiplicamos ese diámetro antero-posterior por el 0.84 veces, por así decirlo, que correspondería a la pista glenoidea real. Luego de ya tener ese valor, lo que vamos a hacer es guardarlo y pasamos a la cabeza humeral. Siempre debemos solicitarla con y sin supresión de la cabeza humeral. Y la cabeza humeral la vamos a ver siempre desde posterior. Entonces, aquí lo que hacemos básicamente es primero marcar el defecto de Hill-Sachs, es lo primero que hay que hacer siempre.
Y aquí lo hacemos con esta línea, digamos, punteada de color rojo. Después de demarcado ese defecto de Hill-Sachs, el segundo paso clave es marcar el borde lateral del mismo. Y lo hacemos marcando, pues, aquí está con el numeral R, que corresponde al borde medial de la inserción del manguito rotador. Esta es la tuberosidad mayor, recuerden, aquí se inserta el manguito rotador y más o menos aquí está el borde medial del mismo. Siempre existe un puente óseo aquí, ¿sí?, que debemos incluir en el defecto, en nuestra medición. Es un puente óseo que, digamos, que hace parte de la lesión de Hill-Sachs, que está entre el borde medial de la inserción del manguito y el borde lateral del defecto de Hill-Sachs que estamos midiendo. Luego de eso, y te marcas a tus mediciones, ahí sí vamos a extrapolar las imágenes o la medición que tomamos previamente en la glenoides, la vamos a pasar acá. Entonces, primero marcamos, aquí estamos con la línea negra, la longitud ideal, es decir, el diámetro ideal de esa glenoides, como si no tuviera lesión, multiplicada por 0.84, ¿sí?, por el 84%. Y la blanca ya corresponde a la línea con el defecto, digamos, sustraído, que vemos que es un poco menor. ¿Qué pasa? Que lo ideal es que el borde medial, miren cómo lo estoy señalando, de la lesión de Hill-Sachs tiene que estar por dentro del borde medial, ¿sí?, de la línea, la pista glenoidea real de ese paciente. Si está por fuera, estamos hablando de que es una lesión off-track. Si está más allá del límite de la pista glenoidea real de ese paciente. Como es este caso, vemos que aquí el borde del Hill-Sachs está un poco más medial que el borde medial de la... O sea, no lo alcanza a cubrir. Mientras que si digamos, este borde no fuera hasta allá, sino viniera aquí por abajo, y fuera más pequeño y cruzara por acá, es decir, por dentro de la lesión de la pista glenoidea, pues estamos hablando de una lesión on track. Esto es un poco complejo entenderlo así a primeras, pero afortunadamente tengo varias imágenes aquí como interesantes, donde se lo voy a dejar un poco más claro. Pero por lo pronto, quisiera que también le tomaran una captura a esta foto, a esta diapositiva, porque este es el esquema mental que debemos tener, y son 5 pasos. Pero lo que debemos saber, fue lo que les expliqué al principio, siempre debemos arrancar por las glenoides, hacer las mediciones en las glenoides y medimos el diámetro anteroposterior real, y luego le sustraemos el 84%, y luego a ese diámetro, que es lo que corresponde a esta fórmula que está aquí en el numeral 3, le vamos a sustraer el efecto que estamos teniendo o que previamente hemos medido. Aquí para que vean cómo es el caso de una glenoides normal. Miramos que ese diámetro antero-posterior, ya les señalaba anteriormente, problema aquí con el señalador, le sustraímos ya pues el 83 o el 84% que corresponde pues a la pista glenoidea real. Ya tenemos un dato real de esa pista glenoidea. Ya con ese dato, con esa medición en milímetros o en píxeles, dependiendo del software que estemos usando, pasamos a la cabeza humeral, vista desde atrás, y con base al borde medial de la inserción del manguito de los rotadores, primero, ojo, ya eso fue un error mío, pero lo que primero hacemos siempre es medir el defecto de Hill-Sachs. Aquí ya está encerrado por la línea punteada roja. Y luego de eso marcamos la medición del 83% que ya hicimos en esa glenoides, que es normal. Recuerden que estamos hablando de una glenoides normal, en este caso en específico. Lo marcamos y vemos que la glenoides, ¿sí?, la lesión de Hill-Sachs está por dentro de la pista glenoidea y no la sobrepasa como en el caso anterior. Es decir, que esta es una lesión de Hill-Sachs que se encuentra por dentro de la pista, es una lesión on track. Pero ¿qué quiere decir eso de on track, off track? Es una cosa muy compleja de entender al principio, pero esta foto me gustó mucho porque aquí, digamos, con la analogía que les estoy mostrando, el carro y el hueco en la pista se hace un poco más claro. Una lesión on track básicamente es una lesión de Hill-Sachs cuyo borde medial, que es este que estoy señalando, no sobrepasa el borde medial de la pista glenoidea ya con el 83%, el numerito mágico que les mencionaba anteriormente. Esto implica que aquí, básicamente, este triangulito es un segmento de hueso que le va a dar cierta estabilidad a esa reparación.
De manera que la estabilidad va a estar compartida tanto por la reparación de Bankart que yo le voy a hacer a ese paciente, como por este segmento de hueso. ¿Por qué? Porque la glenoides o la pista glenoidea está más medial que la lesión de Hill-Sachs. De manera que aunque el carro tenga una cantidad de huecos en la pista, si los huecos están entre sus dos llantas, pues no va a haber el carro no se va a ir en el hueco. Y de manera correcta, pues se va a mantener la estabilidad de la articulación del hombro. Pero si yo tengo una lesión de Hill-Sachs, que aquí está señalada con la línea roja, cuyo borde o límite medial es más medial, valga la redundancia, que la lesión, o que la pista glenoidea, perdóneme, no va a haber un segmento de hueso que dé la estabilidad suficiente y esa estabilidad del hombro ya no va a ser compartida por el hueso y va a estar 100% recargada sobre la reparación de Bankart. Por eso es que la reparación de Bankart en las lesiones off-track contract fallan hasta en un 75% de los casos. Un numerito bastante grande. Y el carro, ya con un hueco un poco más grande, pues claramente tiene mucho más riesgo de caer en el hueco y quedar por fuera de la pista. De manera que yo creo que ahí sí quedó bastante claro el concepto, pero pues esto bueno siempre hacerlo con ejemplos, ¿no? Este es un caso de un paciente de la Fundación Santa Fe, cortesía del doctor Juan Carlos González. Es un paciente al cual se le hizo con esa metodología que usamos nosotros de la esfera perfecta, usando el borde inferior y el borde posterior de la glenoides. Hacemos un círculo perfecto que no quede totalmente redondeado. Y hacemos la medición del diámetro anteroposterior real. Ojo. Ese diámetro anteroposterior real nos dio que más o menos son 26 milímetros. Ese es el diámetro anteroposterior real. A eso le vamos a sacar el defecto. Entonces el defecto, digamos que lo medimos y da más o menos 6 milímetros. O sea que de esos 26 milímetros, 6 milímetros corresponden a 23%. Más o menos estamos hablando de un defecto crítico de la glenoides. ¿Por qué? Porque sobrepasa el 20%, que era la cifra que inicialmente les estaba mencionando como defecto crítico, ¿no? Bueno, luego de eso, ¿qué hacemos? Pues calcular la pista glenoidea de ese paciente. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezando de cero, siempre con el diámetro anteroposterior normal, y ese diámetro le vamos a sustraer el defecto. O sea que 26 milímetros le restamos 6 milímetros y nos quedan 20 milímetros. Es el diámetro anteroposterior de esa glenoides con defecto. Y luego lo más fácil de ese mundo pues es coger esos 20 milímetros y multiplicarlos por 0.83, que es lo que corresponde, pues, según todo lo que hemos hablado del porcentaje. Bueno, eso es variable. Hay artículos que hablan de 83%, otros de 84%, pero no vamos a pelear por un 1%. Entonces lo que hacemos es una multiplicación de 20 milímetros por 0.83 y obtenemos, ahí como está resaltado, la pista glenoidea real de ese paciente. Luego ya de tener ese valor, pues pasamos entonces ya a la medición de la cabeza humeral. Este es el mismo caso, el mismo paciente. Y vemos que medido desde el borde medial de la incisión del manguito, o sea, el borde más medial del defecto de Hill-Sachs, más o menos nos da 21 milímetros. O también lo podemos hacer por una medición en una tomografía simple en el corte axial. Aquí vemos el defecto señalado y pues también se puede hacer la medición, pero esto no es tan confiable. Lo que más recomiendan es siempre hacerlo sobre una reconstrucción tridimensional. ¿Qué tenemos? Tenemos una pista glenoidea real de ese paciente de 16.6 milímetros, ¿no? Y tenemos una lesión de Hill-Sachs de 21 milímetros. Recuerden lo que les dije, la lesión de Hill-Sachs siempre tiene que estar por dentro de la lesión de la pista glenoidea, es decir, debe ser menor. Si es mayor, estamos hablando de una lesión que está fuera de la pista. Ahora, si nosotros hacemos una corrección de ese defecto y en este caso un procedimiento de la target, que lo único que se hace es una aumentación ósea a ese nivel con un injerto, autoinjerto tomado de la apófisis coracoides de ese mismo paciente, se fija con un par de tornillos, vamos a hacer pues una corrección de ese diámetro anteroposterior que se encontraba lesionado. Entonces tenemos una glenoides real de ese paciente antes de la cirugía de 20 milímetros, pero le adicionamos un injerto que más o menos corresponde a 1 centímetro, el diámetro que corresponde a la apófisis coracoides, el procedimiento de la target que llama. Luego sumamos esos dos valores y nos da más o menos ya una glenoides real postoperatoria de 30 milímetros. Es decir, que esa glenoides que se encontraba por fuera de la pista le hacemos una adición y
maravillosamente vemos que ya al medir 30 milímetros y sacarle el 84%, el 83% de ese valor, contamos con una glenoides con una pista de glenoidea de 24,9 milímetros, lo cual es mayor a 21 milímetros, que es lo que mide la lesión de Hill-Sachs para ese paciente, o sea que estamos nuevamente de vuelta a la pista. No sé si quedó claro el concepto, pero bueno, vamos a proseguir y más adelante aclararemos dudas ahí a ese respecto. Este estudio es muy bonito porque, digamos, y además es muy reciente, nos ilustra la efectividad y la utilidad de este concepto de on-track y off-track. Básicamente, ellos en 100 hombros que estudiaron con reparación de Bankart artroscópica, solo Bankart, se dieron cuenta que 5% de los pacientes tenían, no, 6% de los pacientes, perdón, tenían recurrencia en cuanto a los que eran on-track versus los que eran off-track, los que estaban por fuera de la pista, la recurrencia casi que se multiplicó hasta por 5, 36% de los casos, casi 1 de cada 3 pacientes con reparación de Bankart solo presentaban una recurrencia si tenían un concepto off-track previo. De manera que sí tiene pues validez y importancia este concepto. No quise ahondar mucho en la parte de tratamiento. Yo creo que eso es motivo, Jorge, de otra charla y lo podemos hacer cuando quieras. Pero sí quiero como ilustrarlo, sobre todo si tenemos compañeros de, no sé, de primer y segundo año, para que sepan cuáles son los tratamientos que hay, digamos, para esta patología. Entonces tenemos el procedimiento de la Target, que no es más que hacer una aumentación con hueso, con un autoinjerto tomado de la base de la apófisis coracoide. Se fija con un par de tornillos y se coloca en la parte donde está el defecto para hacer una aumentación del mismo. El procedimiento de Bristow es la misma filosofía, pero se coloca el injerto, en vez de colocarlo paralelo al eje vertical de la glenoides, se coloca perpendicular al mismo. Pero pues digamos que biomecánicamente los diferentes estudios que se han hecho han demostrado una diferencia significativa entre usar el Bristol y el Latarjet. Va a depender mucho de la experticia del cirujano que lo esté realizando. La cirugía Bankart artroscópica, básicamente lo que hay que hacer es hacer una reinserción del complejo capsulolabral que está desprendido con suturas de anclaje. Tienen que ser mínimo 3 y bueno, eso es discusión de otro día, por así decirlo. Pero bueno, lo que se hace es una reinserción de todo el complejo capsulolabral, adicionando pues digamos, reintegrando toda esa estructura, digamos, que es un estabilizador importante de la articulación del hombro. También hay, y está descrito, bueno, fue la primera que se describió, de hecho, la reparación de Bankart abierta, ¿no? Pues, todos sabemos las diferentes ventajas y desventajas que tiene hacer un procedimiento artroscópico con respecto a un procedimiento abierto, pero digamos que los resultados funcionales a largo plazo son iguales. El procedimiento de reimplización es muy importante porque es que los 3 procedimientos anteriores se dedicaban a hacer un tratamiento del defecto glenoideo, pero hasta ahora no hemos hablado del tratamiento del defecto de la cabeza humeral y tiene que hacerse. Recuerden que cuando se hace la reparación de Bankart sola, como lo mostré en el artículo anterior, las tasas de falla son mayores. Y reimplizage no es un acrónimo, no es un epónimo. Básicamente reimplizage es un término francés que traducido al español significa relleno. Y eso es lo que se hace, rellenar el defecto de la lesión de Hill-Sachs con una capsulotenodesis. Capsulotenodesis, específicamente el tendón del infraespinoso. Se hace con una sutura de anclaje, pues se coloca un anclaje de ese nivel y se colocan y se hace toda la capsulotenodesis con la misma. Esto casi siempre tiene que hacerse, digamos, acompañado de la reparación de Bankart, teniendo en cuenta que siempre tiene que iniciarse por la reparación de Bankart primero, ¿no? Bien, la lesión, el concepto de off-track tiene una validez que, digamos, ya estaba certificada. Este autor en 2016, Shaha, es otro de los que más ha investigado a este respecto. Digamos que demostró que el valor predictivo positivo de las lesiones off-track para recurrencia más o menos va a un 8%, pero las lesiones off-track, miren que 75% de los casos, mucho mayor, la pérdida de glenoidea mayor al 20%, que es de 43%, de manera que este concepto, digamos que ya a esta hora, al día de hoy, está universalmente aceptado como uno de los factores determinantes
más importantes para definir cirugía en este tipo de pacientes y sobre todo qué tipo de manejo quirúrgico se le va a hacer, qué cirugía es la que se le va a realizar al paciente. Tenemos 4 grupos. Tenemos 4 grupos dependiendo de ese punto de corte de 25% que les había mencionado y haciendo la salvedad de que ese número está en constante reevaluación, que cada vez tiende a ser menor. Ya se está hablando de 20%, incluso de 15% del defecto. Entonces, el primer y segundo grupo son lesiones menores a 25%. El primero, un track. El segundo grupo, lesiones off-track. El tercer grupo, lesiones mayores a 25, pero on-track. El último grupo, los más severos, mayores a 25% y off-track. Lo recomendado en este artículo del doctor Giovanni Di Giacomo es al grupo 1, es decir, 25% menos, y on-track, solamente la reparación de banca. Pero pues esto lo podemos discutir en otra charla, la verdad es que no es recomendable. En casi todos estos procedimientos hay que acompañarlos con un reemplazo por todas las tasas de recidiva que les estaba mencionando anteriormente. El segundo grupo, entonces, menor de 25% y off-track, recomiendan Bankart más reemplazage. El procedimiento de la target está recomendado cuando los defectos son mayor a 25%, pero está por dentro de la pista, y se suelen combinar con un reemplazage o con una aumentación ósea en el defecto humeral cuando es mayor a 25% y está por fuera de la pista. Este otro artículo también es muy, muy bonito porque, digamos, es una revisión sistemática, es del año pasado, 2019, y ellos resaltan la importancia de ese concepto del long track, off track. Quiero resaltar más que todo el último punto, donde vemos que el bancar artroscópico solo tiene una tasa de recidiva de casi el 20%, es decir, 1 de cada 5 pacientes recidiva, versus el Atarjet solo, que vemos que tiene una tasa de 8.7%, mucho menor. Y si lo comparamos con el bancar más reemplazas, vemos que se va hasta 4.4%, o sea, una reducción drástica. De manera que el hecho de realizar una reparación de bancar artroscópica aislada, así que es debatido y pues cada vez se está optando por hacer un manejo combinado, ¿no? Con reemplazage y bancar para ir más a lo fijo, más a lo seguro, por así decirlo. La recomendación actual que daban en ese artículo de 2019 es el punto de corte establecerlo en 15%, no 25%, o sea, estamos hablando de 10% menos, y lesiones enganchantes y no enganchantes. Esto me pareció a mí un poco como, no sé, pues, o sea, yo creo que si estamos hablando ya del concepto track on track, lo ideal es incluir ese concepto dentro del digamos, el dilema, el diagrama terapéutico. Entonces lo que hicimos fue cambiar ese concepto de enganchante y no enganchante por el concepto de on track, off track. Básicamente lo mismo, o sea, las lesiones que se encuentran por dentro de la pista menor a 15%, pues solamente con un bancar es suficiente. Si está por fuera de la pista hay que adicionarle repisage, y si está por encima de ese 15%, lo que hay que hacer es buscar una reconstrucción de la glenoides, con reemplazas o sin reemplazar, dependiendo de si está por dentro de la pista o por fuera de la pista, como ya les he explicado. Este es otro caso que tuvimos, lo operamos con Jorge, con Jorge Vélez. Este fue un caso bastante complejo porque, bueno, yo se los traigo para ilustrarles la medición, básicamente, pero esto no es un defecto glenoideo típico, esto es una fractura de todo el segmento anterior-inferior de la glenoides, ¿sí? Que se dio en un paciente que tenía una luxación recidivante en el hombro. Este caso era bilateral, pero el segundo hombro no lo pude traer porque no le tomaron las imágenes adecuadas. El paciente no tenía reconstrucción tridimensional. Fue imposible. Pero este defecto vemos que el segmento es tan grande que no estamos hablando de un defecto, sino de una fractura como tal. Y así estamos viendo la glenoides de frente. Así la vemos que está de frente y con la cabeza humeral suprimida. Y así es como vamos a medir el defecto de Hill-Sachs, siempre visto desde posterolateral, ¿sí? Lo que hacemos primero, les decía, el esquema mental es medir la glenoides, la esfera glenoidea ideal, ¿no? En el segmento inferior y el segmento posterior de la misma. Vemos el diámetro entero posterior, medimos el defecto, sacamos el porcentaje, lo medí, me dio 20 milímetros, el defecto me dio 4 milímetros, eso corresponde más o menos a un 20%. Luego, ese tracto glenoideo lo vamos a calcular a ese defecto, sacándole el 83%, y luego a eso le restamos los 4 milímetros, dándonos una pista glenoidea, en ese caso real, para ese paciente con el defecto de 12.6 milímetros. Luego de tener esa medición, pasamos pues ya a la cabeza humeral. Lo primero que hacemos, si se acuerdan, es la medición del defecto de Hill-Sachs.
ahí está medido, pues está marcado con esa línea. Y luego colocamos la línea que es el punto de reparo de inserción del borde medial del manguito rotador. Luego de eso, colocamos nuestro tracto glenoideo real que medimos previamente en la glenoides. No, a mí siempre me gusta colocar el ideal, ¿no? O sea, el diámetro de 20 milímetros, porque me facilita hacer la comparación de lo que es y lo que debería ser. Y ahí sí colocamos pues la pista glenoidea real para ese paciente y vemos que el defecto no sobrepasa el borde medial de la pista glenoidea. O sea que estamos ante una lesión que es on track. ¿Sí? Ese paciente, bueno, sin embargo, ese paciente lo que le terminamos haciendo no fue un procedimiento de bancar, sino un procedimiento ya de una fijación interna de ese segmento de la glenoides que se encontraba fracturado, porque pues ya ahí el contexto es totalmente diferente. Pero bueno, hay una manera también de homologar este concepto a la artroscopia. Y es básicamente hacer la misma medición que estamos haciendo en la tomografía, pero en la artroscopia. Básicamente lo que hacemos es buscar el área desnuda, que es el punto central del tracto glenoideo, medir con digamos, probador que está calibrado más o menos cada 5 milímetros, y nos damos cuenta que ese centro de la glenoides hacia el borde posterior son 15 milímetros. O sea que lo ideal es que ese diámetro sea el doble, porque si ustedes saben que el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿cierto? O sea que si tenemos 15 milímetros de radio, el diámetro son 30 milímetros. Luego medimos el defecto. Vemos que el paciente desde el centro del área desnuda de la glenoides hacia el borde anterior donde está el defecto a 10 milímetros. O sea que 15 milímetros menos 10 milímetros nos da 5 milímetros de defecto. Luego de tener ya ese diámetro real de ese paciente, pasamos a la glenoides, a la cabeza humeral. Ya pasando la cabeza humeral, medimos el defecto de Hill-Sachs. Primero, el defecto real que estamos viendo. Pero segundo, recuerdan que yo les decía que había un puente óseo entre ese defecto, entre el borde lateral del defecto y el borde medial de la inserción del manguito rotador. Eso también lo debemos incluir porque eso hace parte de la lesión de Hill-Sachs. Entonces nos midió la lesión de Hill-Sachs previamente 12 milímetros, más ese puente óseo que nos midió 12 milímetros más, ¿cierto? Dándonos un intervalo de Hill-Sachs de 12 más 12, 24 milímetros. Y tenemos una pista glenoidea de 30 por 0.83, nos da menos 5 milímetros, nos da 19.9 milímetros. Y tenemos un intervalo de Hill-Sachs de 24 milímetros, lo que no debería ser, o sea, está excediendo el Hill-Sachs a la pista glenoidea. En este caso tenemos una lesión que está por fuera de la pista. A manera, pues, básicamente de ilustrarles que también se puede hacer la homologación de este concepto a la artroscopia y que también en manos expertas, porque esto también requiere una curva de aprendizaje, digamos, amplia, pero también digamos que se puede hacer la valoración del concepto of track on track de manera intraoperatoria. Esto es muy bueno porque nos ayuda a hacer la comparación de lo que medimos previamente en las imágenes, en la tomografía, con lo que encontramos. Además, recuerden que hay un factor que debemos tener en cuenta con los software de la medición de las tomografías, y es lo que tiene que ver con las escalas, o cuando magnificamos una imagen, bueno, se pierde la medición o la objetividad de la misma. Entonces, eso es un factor que debemos tener en cuenta. Y siempre, pues, hacemos una valoración artroscópica, debemos hacer un rastreo, no olvidarnos las lesiones asociadas. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que los defectos bipolares aumentan las tasas de falla de reparación con bancar artroscópico. El bancar artroscópico, como le decía Jorge, lo podemos discutir en otra charla, pero casi que está reevaluado a hacer una reparación con el solo bancar aislado. Las tasas de falla, pues así lo dicen, son muy altas y debemos evitar hacer esto siempre así, de esa misma manera. No existe un método universalmente aceptado para la medición de Hill-Sachs. Esto es un problema, pero pues estoy seguro que con el correr del tiempo y los diferentes estudios venideros lo resolveremos. Y la lesión on track, pues el concepto of track on track tiene una confiabilidad moderada, está validado y es altamente reproducible. Al principio no es fácil hacerlo, pero ya digamos que con el correr del tiempo y haciendo uno tras otro, pues vamos cogiendo, digamos, que el tiro. Y nunca debemos olvidarnos de las lesiones asociadas. En este momento estamos en proceso de un reporte de caso con el doctor Guido Fierro de un paciente que tenía una lesión de bancar, pero intraoperatoriamente, porque ni siquiera fue en la imagen previa, o sea, dentro de la cirugía en artroscopia nos dimos cuenta que tenía una lesión, un Hagel, una
lesión del ligamento glenohumeral inferior. Estas son lesiones que pasan inadvertidas, nos dedicamos al reemplizar, nos dedicamos al bancar, y luego el paciente nos recibe y nos recibió porque precisamente no nos dimos cuenta que tenía un desprendimiento capsular o que tenía un desprendimiento del ligamento glenohumeral inferior en su segmento anterior. Todas estas cosas nos las evitamos haciendo un paseo artroscópico general de los 15 pasos, como está escrito por Snyder, la articulación del hombro antes de empezar a hacer los procedimientos pertinentes. Entonces, ojo con eso, no debemos olvidarnos de las lesiones asociadas, y yo creo que con eso ya acabo la charla. Y muchas gracias, espero que haya quedado claro. Jorge, tienes toda la palabra. Bueno, Jimmer, muchísimas gracias. Muy completa la charla, muy práctica. Ya nos queda un poco más